hay gorilas que son gorilas, tienen historia para ser gorila. Ahora hay otros que no tienen esa historia, ni esa identidad, ni nada, que son aspiracionales. De repente adhieren a un partido o a una idea porque creen que de esa manera logran el estatus que tienen que tener. Esos son los monos, digo yo. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Sí se puede. El valor de la palabra presidencial es importante, no se puede hablar todos los días, no se puede decir una cosa el lunes, contradecirse el miércoles. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Metas demasiado optimistas y después decir una cosa el lunes. Los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Contradecirse el miércoles. Hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias. El valor de la palabra presidencial es importante, los han maltratado los jubilados. El problema está en que nos sacaron los medicamentos. Que siempre buscan un culpable de todas las cosas que ellos hacen mal. ¿Sí? En estos meses se desataron todas las tormentas juntas. No pasaban, había otra cultura del poder, una cultura del poder sana. Como loco le puede hacer mucho daño a todos ustedes, le puede hacer mucho daño a todos ustedes. Que tenemos un mentiroso serial. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Buenas, ¿cómo le va? Nuevamente, de esto no se habla, en 88.7 en Radio de la Azotea. Como todos los jueves, de 18 a 20 horas, estamos acá. Junto con Lucía Martín, Julio Dauro, nuestro operador fantástico que se llama Nazaret Urbani. ¡Hola, Mar del Plata! Y los profesionales por el proyecto nacional. ¿Cómo le va, señora Lucía? ¿Cómo le va, don Julio? Muy bien, Muy bien, Rubén. Escuchando la filosofía de nuestro expresidente. Muy bien. Sí. Es fantástico lo de este muchacho. Sí. El valor de la palabra ya no tiene cara para nada. El valor de la palabra, que hable de otra cosa, por favor, porque se cansó de mentir y ahora viene a hablar del valor de la palabra. Yo no quiero hacer este programa como algo así, ¿cómo le podría explicar? Como un sentido de propaganda política, ¿no? Lejos estamos de eso, ¿no es cierto, Julio? Sí. Pero yo les leo, porque viste, son tantas las cosas, les leo algo de lo que había prometido el señor Macri. Pobreza cero, el fútbol para todos seguirá, 3.000 jardines de infantes nuevos, el dólar no será problema, la lluvia de inversiones no vamos a ajustar, la inflación será fácil de eliminar, los trabajadores no pagarán ganancias, nadie perderá lo que tiene, no vamos a devaluar, lo peor ya pasó, voy a unir a los argentinos, habrá trabajo de calidad, ciencia y educación una prioridad, los docentes serán siempre bien pagos. Esto lo decía en campaña. Sí. Ahora, ¿la historia cuál es? Yo por acá encontré algo que me parece una maravilla, una pieza literaria muy cortita, de un señor que en vida se llamaba Rodolfo Walsh, y decía: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. Las experiencias colectivas se pierden, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Es decir, con esto, ¿qué quiero señalar? Ustedes vieron que en la campaña, tanto la señora Vidal como el señor Santilli hacen de cuenta que ellos no estuvieron nunca en el gobierno. Claro, exactamente, eso es lo que quería decir también. Sí, es cierto. Ellos no saben. No se hacen cargo de nada. Es como que nunca
estuvieron, no saben, llegaron recién de un barco que los trajo, que quieren recuperar la Argentina. Lucía. Sí, pero además no solo niegan los 4 años de gobierno que no ocurrieron hace 20, ocurrieron hace 1 año y medio. Ayer. Esos nefastos 4 años de desgobierno, en donde la señora Vidal, Macri, Larreta tenían absoluto protagonismo, aunque ahora se quieran hacer los tontos, y ayer a Macri medio lo tiraron Larreta lo tiró del escenario, pero la realidad es que estaban todos juntos, piensan lo mismo, y ahora, por ejemplo, uno de los grandes discursos de ellos es el valor de la salud y la educación. Después que junto a Macri no construyeron los 3.000 jardines, cerraron 39 escuelas, dejaron volar una escuela por el aire con 2 muertos adentro y no fueron capaces ni siquiera de acercar ayuda a esas familias. O sea, nada, todo eso no ocurrió. Ellos ahora quieren enseñar cómo son los proyectos después de haber ninguneado la educación a los educadores, de haber bajado el Ministerio de Salud a Secretaría, lo cual significa el presupuesto a la mitad. Ahora andan diciendo por todos lados que la educación y la salud son fundamentales. A mí me daría mucha desolación que el domingo haya gente que les crea y los vote, porque deberían perder por goleada. Claro, yo no sé qué pasa en la cabeza de mucha gente, porque si hay alguien que puede discutir una medida a favor del trabajador, que me lo diga. ¿Cuál es una sola? Yo quiero saber una, no me impliquen 14, una. No, ninguna. No, ninguna. Los tarifazos destruyeron el bolsillo del trabajador y llenaron el bolsillo de los 4 amigos de... Y ahora por ahí tenés que ver en Facebook gente protestando porque está pagando, le prometieron un descuento y todavía no le llegó. El descuento de la zona... A mí me llegó, les aclaro. A mí también. A mí también. Sí, llegó en general, pero suponete que alguno por H por B no le haya llegado. Pero pero está funcionando. No es que no está funcionando. Está funcionando, pero a alguno no le llegó y protesta como loco. Y yo le puse en el Facebook, señor, perdón, yo a usted no lo escuché protestar cuando Macri subió el 2000%. Algo que pagábamos 200, 300 pesos, lo pasamos a pagar 1000 de repente. No lo escuché a usted protestar por eso. Entonces, a ver, ¿qué pasa con esa gente? Claro, pero mirá. Es inútil. Es inútil protestar. Yo creo que tenemos que empezar a pensar de otra manera nosotros, digamos, y bueno, lamentablemente tiene que ser así. Es inutilidad absoluta. Porque, ¿qué pasa? Fíjate vos cómo mienten diciendo que la palabra hay que respetarla y siguen mintiendo. Mintieron antes y los que les siguen, o sea, los candidatos de hoy, el propio Larreta, mintieron también porque no se hacen, como dice Rubén, no se hacen cargo de todo el gobierno, esos 4 años de pandemia que tuvimos. Entonces, y la gente, algunos los van a volver a votar, seguramente. Lamentablemente no podés entrar en la cabeza de esa gente, no hay forma de entrar. Ante esa ignorancia total y absoluta de lo que realmente pasó durante 4 años, o esa negación, digamos, más que ignorancia, negación de lo que pasó, porque no es evidente, son hechos concretos, ¿no es cierto? Se devaluó todo, no solamente la palabra, se devaluó todo el peso, la economía, la salud, como dijeron ustedes, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Mirá, ustedes vieron lo que está sucediendo en el Brasil en estos días con el tema de Bolsonaro, ¿no? Que está haciendo una locura absoluta y ya están diciéndole que él quiere hacer un golpe de Estado, pero el golpe de Estado se lo va a comer él. Ya están hablando los sociólogos. Diciendo, él está armando el golpe de Estado, ¿viste? Para quedarse en el gobierno. Pero dice, pero le va a patear en contra, porque el golpe de Estado lo va a hacer por él.
Y acá un amigo me manda algo que ellos están pasando por todas las redes, y creo que nos corresponde a nosotros también leer esto, que dice, es un escritor Ladislao Dower, y dice, nuestro problema es que una minoría que gana 500.000 por mes consiguió convencer a un grupo que gana 50.000 por mes de que el problema del país son las personas que ganan 1.000 por mes. Claro. Sí, más claro imposible. Creo que esta es la clave. Claro, el problema es que una minoría que gana 500.000 convence a otro que ganan 50.000 para que el problema son los que ganan 1.000. O 500, sí. para seguir con los 5. Es brillante esto. Es brillante. Sí, el problema del país son los planeros, por ejemplo. Claro, exacto. Son los planeros, no son los tipos que fugan la... Mirá, se está hablando de que se fugaron en los últimos 30, 40 años 400.000 millones de dólares. Y la pregunta es simple. Todos estos tipos y señoras que odian a la Argentina, y en un país que se hicieron ricos, típico caso Susana Jiménez, los mismos Macri, ¿dónde hicieron la plata? ¿Dónde fugaron la plata? Lo hicieron en la Argentina. Si todos los grandes ganaderos, los grandes dueños de la tierra, la plata la hicieron en la Argentina. Es el país que odian. Lucía. Bueno, pero fíjate esto que comentabas hace un ratito. La gente está tan convencida, por ejemplo, la clase media, incluso muchos trabajadores, se enardecen, y con esto no hago apología del delito, a mí no me divierten los ladrones, pero se enardecen con un pibe que roba un celular al punto de perseguirlo y querer matarlo, pero no hacen ningún comentario del evasor, que el evasor, la gente muy rica y la no tan rica, pero la evasión en este país es el mayor delito y que tiene mayor cantidad de delincuentes, porque evadir es de delincuentes como robar un celular. Lo que pasa es que son cifras astronómicas. Eso no los enoja, les resulta casi una picardía criolla a muchos y a muchas, a otros nos enerva. Lucía, lo hemos comentado en el programa, yo no me acuerdo el nombre de un jugador de River que jugó muchos años en Alemania, volvió a los 5 o 6 años, no sé, a terminar sus problemas de allá, no sé qué tenía que hacer, apenas llegó al aeropuerto fue preso, porque había evadido impuestos. Él lo contó, no lo contó nadie, lo contó él. Lo meten en cana y dice que los presos de Alemania lo miraban mal. ¿Por qué? Porque había evadido impuestos. Claro. Él fue en cana porque había evadido impuestos. Claro, en cualquier lado es un delito importante. Acá es una picardía. Ahora, no vayas a robar un celular o no vayas a tener viserita porque la gente cruza la calle. Entonces, es lo que decías hace un rato. Hay una minoría que gana 500 millones que convenció a los que el problema, a los de 50 millones, que el problema es el de 1.000 pesos. Claro, ese es el problema. No hay otro problema. Sí. Creo que es brillante esa definición que dan, ¿no? Porque vos fíjate cuántas personas así de laburantes defendían a Macri cuando arrancó. Y que había que esperar, bueno, pero encontró un país fundido, ahora van a venir los dólares. Y estaban bien los tarifazos porque pagábamos poco. Claro. Somos tan malos que pagábamos poco, está bárbaro que nos aumenten el 2000%. Claro, está fantástico. Ahora nadie habla que en muchos lugares se están bajando el 30 y el 50%. Sí, claro. No, eso no se comenta. Porque se congelaron en un principio, ¿no? Yo creo que hicieron un gran trabajo estas personas, un gran trabajo de lavado de cerebro. Sí, ¿Fue para eso? Exacto. ¿Cómo, Julio? No, exacto, de lo que están diciendo, ¿no? Claro, yo creo que fue un trabajo maravilloso lo que han hecho. Convencer a un laburante que defiende al rico.
Y a través de la mentira, de la ignorancia, del miedo no sé a qué, del miedo al pobre, digamos. Claro, y al sí. pobre, al grito de la villa. Que me va a chorear. Claro. Sí. Hicieron un gran trabajo. Los que le chorean, le sacan el sueldo del bolsillo, son los ricos, los funcionarios neoliberales. Y ellos le tienen miedo al pobre villero, al pobre chico que anda en la calle pidiendo o ganándose la vida de trapito o lo que fuera. Esa mentalidad. Esa es la locura. Nos vamos con los títulos de la semana, ya volvemos. Bien. Estos son los títulos de la semana en De Esto No Se Habla. Leopoldo Moró. A personajes como Macri, además del cinismo que lo caracteriza y la hipocresía, lo lleva a un nivel de negacionismo de todo. Trató también de subproductos del macrismo a Espert y a Milei. Vidal, López Murphy, Santilli y Larreta son la expresión de una enorme decadencia que va perdiendo su compromiso con la democracia, aseguró el diputado nacional. Desenmascarando mentiras de Juntos para la Miseria. Mercedes-Benz invierte 54 millones en Argentina. La compañía destinará los recursos a su red comercial, un nuevo centro de capacitación regional y en el desarrollo de un nuevo motor para la Sprinter. 500 puestos de trabajo para Corrientes gracias a la inversión de $20 millones. Empresa Textil anunció un plan de 2 etapas para la ampliación de su planta de trabajo. Se buscarán profesionales que puedan cubrir puestos de ingenieros, mecánicos y empleados administrativos. Ampliaron la denuncia contra el expresidente Mauricio Macri por el falso fideicomiso ciego. La hipótesis de la AFIP es que se trata de plata proveniente de la evasión tributaria a la que se consigna como si fueran dividendos para darle la apariencia de licitud. También señala como posible estrategia de blanqueo la adquisición de 13 departamentos y 15 cocheras en el edificio Molina Ciudad a través del fideicomiso inmobiliario Caminito, que el mismo Macri eximió de impuestos y que hoy cuestan el 333,93% más caros. El diputado nacional por el Frente de Todo, Hugo Yasky, señaló que las grandes corporaciones quieren mostrar a los políticos como parte de una casta dominante. El sueño húmedo de los dueños del país es que la gente termine puteando a los políticos. ¿Qué más quieren los dueños del país que mostrar a los políticos como los culpables de todos los males sociales, de los malos empleos y de los salarios? ¿Qué más quieren que la gente piense que los causantes no son ellos? Luego de 25 años, la Argentina podrá volver a vender carne en México. El embajador argentino en México, Carlos Tomada, destacó que Andrés Manuel López Obrador decidió abrir la exportación de carne argentina, materia anteriormente provista por los Estados Unidos de Norteamérica. La exdiputada Elisa Carrió pidió su sobreseimiento en la causa que fue acusada de haber violado las normas contra el COVID-19 al festejar su cumpleaños en su casa de Capilla del Señor, durante el diciembre pasado. Victoria Tolosa Paz. La esperanza del pueblo está en el frente de todos. La primera candidata a diputada nacional bonaerense encabezó el acto de cierre de campaña del espacio en La Plata. Saben que en el 2015 había un rumbo claro y concreto y por eso crecieron las pymes durante 12 años y esa estructura productiva se apagó al calor de Macri y Vidal, subrayó. Antes de finalizar los títulos, le contamos con orgullo que ya hay más de 45.620.000 vacunas aplicadas en nuestro país. Son más de 28.500.000 personas con al menos una dosis y más de 17.110.000 con ambas aplicaciones. Sigamos cuidándonos, que ya estamos más cerca de recuperar la vida que queremos. Y es posible porque tenemos en la Argentina un Estado presente para todos. Bueno, gente, a ver, ¿qué pueden comentar de el cierre de campaña de ayer en Mar del Plata de don Alberto Fernández y don Kicillof? Para mí personalmente fueron brillantes los discursos de ellos dos. La vehemencia de Axel, bueno, siempre está ahí. Estaba enojado ayer, ¿no? Sí, fue fuerte. Hay que poner un voto que vuelva a significar una Argentina con producción y con empleo. Nosotros en esta elección no podemos volver para atrás. No podemos votar a los que endeudaron, a los que saquearon, a los que bajaron sueldos, a los que hicieron los tarifazos. Tenemos que llamar a nuestro pueblo a este enorme esfuerzo y que cada voto
cada voto puesto en la urna sea el voto para la reconstrucción y el renacimiento de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina. No más tarifazos, no más caída de salario, no más una Argentina de pocos y para pocos. Y Alberto, con ese cierre que hizo de sus ojeras, orgulloso de ojeras, estoy segura que trabaja de 7 de la mañana a 12 de la noche, porque esa cara no la tenés si a las 7 de la tarde te vas a ver Netflix. O sea que para estar así de agotado es porque el tipo se banca 15, 16 horas trabajando para todos nosotros y nosotras. Yo no usa la reposera, ¿no? No. Me parece que no, que tendrá un silloncito para algunas horas nada más. Claro. Y no, realmente me encantó, no sé ustedes qué vieron. Sí, lo mismo, nosotros lo apreciamos de la misma manera. Porque con Vicky cuando caminamos nos dicen que el miedo que tienen es volver al macrismo, el miedo que tienen es volver a María Eugenia Vidal. Quieren ir para adelante, nadie quiere ir para atrás. Nuestro pueblo que nos votó con el 52% en la provincia de Buenos Aires no se olvida de los tarifazos, no se olvida de las empresas cerradas, no se olvidan de los trabajadores despedidos, no se olvidan de la pérdida salarial del 30, 15, 20%, según quien fuera. Nuestros docentes no se olvidan. Me gustó mucho Goyan. Sí. Goyan en su discurso, muy bueno. Tiene una cara, una manera de ser muy afable, pero le puso énfasis al discurso y realmente estuvo muy bien. Yo creo que sabes que lo vi, Julio, emocionado por el tema de los hospitales. No sé si me dio la sensación a mí. Real que es como médico, como sanitarista, como tipo que peleó desde el... Vamos, me pareció que después ver que el panorama cambió, que la balanza se comenzó a mover para otro lado, para el lado bueno, digamos, yo creo que estaba emocionado, porque él hablaba mucho de las camas, de los médicos, de las enfermeras, de los laburadores. Y es real, estuvo en la primera trinchera, ¿no? Claro. Se bancó la pandemia, de lo peor de la pandemia, digamos. Claro. Así que ahí estuvo para mí estaba más que emocionado, ¿no? Sí, es cierto. Yo tuve esa sensación, no sé por qué. Cuando decimos que sostenemos la mirada, es que en ese sostenimiento está la certeza de lo hecho por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por Axel y por Alberto Fernández. En ese tener la mirada firme, le podemos decir al pueblo que cuidamos la vida, pero que cuidamos a los trabajadores. Cuando decimos a los trabajadores, miramos al empresario pyme. Querido presidente, los empresarios de la Argentina nos agradecen que vos y Axel hayan pensado que las pymes son parte de una familia, que cuando les dieron el ATP les permitieron irse a dormir sabiendo que esos trabajadores a los que le depositan el sueldo son parte de su vida. Massa y Máximo Kirchner saben de lo que hablo cuando digo que es central sentar en las bancas a hombres y mujeres que seamos capaces de reafirmar el rumbo de lo hecho, porque el pueblo argentino no quiere mirar para atrás. Atrás está la fuga, la especulación, la timba, los Panama Papers, los paraísos fiscales, el club de los mentirosos. Aquí estamos, los hombres y mujeres que siempre defendimos un solo interés, que es el interés del pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina. Vamos a ir al Congreso Nacional a defender cada una de las leyes para bancar a este gobernador, para bancar a este presidente. Cuentan con el apoyo indiscutible de todo el frente de todos, pero fundamentalmente con el amor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Los quiero mucho, vamos camino a la victoria. Yo a Victoria Tolosa Paz la pondría en la trinchera. La mandaría sola a pelear. Qué polenta, es terrible. Es terrible. Aparte, yo estaba mirándola y decía, ¿qué memoria tiene además de la fuerza, no? No sé si ustedes la vieron en TN y con Novarecio, creo también. Sí, la verdad que los dio vuelta.
Quisieron hacerle pisar el palito y lo destruye. Lo destruyó. Lo destruyó, dijo lo que tenía que decir. Lo puso en ridículo. Es más, ¿no? Seguro. Pero bueno, nos tenemos que ir a una pausa y ya volvemos, dale. Bueno. Quédate acá, en la 88.7 en Radio La Azotea. Voy a estar feliz el día que todos los hoteles y todos los bares y todos los restaurantes de Mar del Plata estén funcionando a pleno. Ahí voy a estar feliz. Y bienvenidas mis ojeras, si es que logro eso. Bienvenido que sea así. Por eso les pido, como dijeron todos los que me precedieron, hay dos modelos de país. Hay un modelo que piensa en ustedes y hay un modelo que piensa en ellos. Por favor, voten por ustedes, voten por el pueblo, voten por los argentinos, voten por las argentinas, voten por las enfermeras, por los enfermeros, por los médicos, por las médicas, por los maestros, por las maestras, por cada trabajador y cada trabajadora de esta maravillosa Argentina. Gracias a todos y todas. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. A todas y todos, todas, todos. Tal vez ha llegado el momento. Acá estamos de vuelta. Y en un nuevo capítulo de Esto No Se Habla en el 88.7 en Radio de la Azotea, tenemos el siempre bien ponderado lo quiero hacer serio. La señora Lucía Martín se me ríe de su rinconcito culturoso. Y no se puede hacer así. Buenas tardes, señora Lucía. Con rinconcito culturoso estábamos bien, pero el siempre bien ponderado ya es mucho. Te quiero, Rubén. Un abrazo enorme para vos, para Julio, para NASA. Acá estamos con nuestro rinconcito culturoso. Ya me gustó la palabra, así que lo vamos a seguir llamando así. Bueno, chicos, les cuento. Saben que a mí me gusta esto de tomar datos importantes de la semana, de hechos históricos importantes. Bueno, ayer, 8 de septiembre, sin duda, lo más importante fueron los cierres de campaña del Frente de Todos y de Todas, para mi gusto. En Junín, Bahía Blanca y en nuestra ciudad, en la querida Sala Astor Piazzolla, donde alguna vez Néstor dijo Alca, Alca, y se completó con una mala palabra que no la voy a decir al aire, y los discursos de Axel Kicillof y Alberto Fernández, que a mi gusto... No es mala palabra. De antología. ¿No es mala palabra? Alca, ¿No? Alca, al carajo. No, vos sabés lo que... Después te vamos a hacer... Ahí está, explícale. El lugar más alto del mástil de un barco. Bueno. La vigía. Lo mandaban al grumete, a quien fuera, y algunos de castigo lo mandaban al carajo. Lo mandaban al carajo. Y arriba de todo, te imaginas. El palo mayor. Muy bien. Entonces nuestro querido Néstor lo mandó a Bush arriba del todo del barco. Buenísimo. Bueno, pero ayer también fue el día de ustedes, muchachos, el Día Internacional del Periodista. Sabemos que en Argentina el Día del Periodista se festeja los 7 de junio porque en esa fecha, pero de 1810, salía a las calles la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico argentino que se fundó después de la Revolución de Mayo. Pero en el planeta, en realidad, el Día del Periodista se conmemora los 8 de septiembre en recuerdo al escritor y periodista Julius Fusík, nacido en Praga en 1903, miembro del Partido Comunista de Checoslovaquia, quien fue detenido por la Gestapo y posteriormente ejecutado en el 43. Así que les decimos feliz día el 7 de junio y también por ayer, feliz día. Bueno, hoy 9 de septiembre, una fecha emblemática,
porque el 9 de septiembre de 1947 se sancionaba en nuestro país la ley 13.010, conocida como Ley Evita, la cual posibilitó el sufragio a nosotras las mujeres. La ley fue promulgada unos días después, el 23 de septiembre, por lo cual se estableció ese día, el 23 de septiembre, como Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. En esa fecha se reconoce la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres, entre ellos, por supuesto, el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas para todos los cargos políticos nacionales. Viva todas las mujeres, Tolosa, Cristina, todas las mujeres que tenemos en este momento en nuestro frente de todos. Bueno, en ese momento en la Cámara de Diputados hubo un inmenso trabajo que hizo Eva Duarte, por eso le pusieron Ley Evita, y el diputado Alcides Montiel. La ley sabemos que fue aprobada durante el gobierno de Juan Domingo Perón y se puso en vigencia por primera vez en las elecciones presidenciales de 1951. Mañana, 10 de septiembre, hay un hecho político-cultural que es muy importante, a mi criterio. Un 10 de septiembre de 1981, el famoso cuadro Guernica de Pablo Picasso regresa a España procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, junto a los 23 bocetos que lo completan. Todos sabemos que el Guernica alude al bombardeo de esa ciudad ocurrido en abril de 1937 durante la cruenta Guerra Civil Española, que entre muchos otros miles o millones asesinó al gran poeta granadino Federico García Lorca. En la década del 40 se instala la dictadura militar de Franco y Picasso optó por dejar que el cuadro fuese custodiado en Nueva York por el Museo de Arte Moderno, pero expresó su voluntad de que fuera devuelto a España cuando volviese la democracia al país. Por lo tanto, en 1981, un 10 de septiembre, regresa a España esa obra bellísima, emblemática, que hoy está expuesta en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía en Madrid, que tuve el privilegio de poder ver y emocionarme frente a ese cuadro maravilloso hace unos años atrás. Bueno, y no podemos dejar pasar la semana sin nombrar que pasado mañana, el 11 de septiembre, se festeja el Día del Maestro. Abrazo enorme desde nuestro programa a los maestros y maestras que han hecho un trabajo toda la vida y particularmente en esta pandemia, un esfuerzo y un trabajo realmente denodado y no aceptado y respetado por todos y todas como debería ser. Bueno, hablar del Día del Maestro y Maestra, sabemos que se conmemora el 11 de septiembre en honor al señor Domingo Faustino Sarmiento. Yo me sonrío porque no es de las figuras políticas que a mí más me simpatizan. Pero bueno, tenemos que decir que fue en honor a él. Sarmiento fue maestro, escritor, político, sabemos que fue senador nacional, ministro del Interior y presidente de la República. Su aspecto más progresista dentro de lo que era la época tenía que ver con su idea de la instrucción pública, como él decía, para educar al soberano. Pero, claro, para Sarmiento lo civilizado era sinónimo de urbano y europeo. Su idea de la educación primaria obligatoria estaba unida al objetivo estratégico de combatir la barbarie, palabras textuales. Recordemos también que Sarmiento fue quien dijo en una carta dirigida a Mitre, en 1861, textual: se nos habla de gauchos, la lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. La sangre de esa chusma criolla, bárbara y ruda es lo único que tienen de seres humanos. En fin, era un bueno Sarmiento. En fin, sería bueno que el Día del Maestro y la Maestra, que yo los glorifico, fuera otro día y no el 11 de septiembre. Completando el desprecio al gaucho, nuestro estimado Sarmiento sumaba otro mucho más brutal, que fue haber legitimado el genocidio sobre los pueblos originarios, y en diferentes ocasiones, antes y después de ser presidente, mostró su odio a la población indígena y a los otros sectores pobres
del país. En fin, una figura controvertida si las hay. Última novedad de la semana que les cuento por importante es que un 11 de septiembre de 1973 en Chile, el general Augusto Pinochet encabeza un golpe militar y derroca al gobierno constitucional y democrático del presidente Salvador Allende, quien fue asesinado por los golpistas. Bueno, como haciendo este raconto, me pareció que es muy impactante cómo se emparentan los hechos históricos y culturales, ¿no? Una obra de arte que se tuvo que exiliar, en fin, siempre lo político y lo histórico se mezcla con lo cultural, porque son todos hechos culturales, y bueno, y me parece que tener memoria siempre resulta imprescindible. Nosotros vivimos apelando a la memoria, y especialmente en estos tiempos en que la ultraderecha, digamos, intenta avanzar en Latinoamérica. Lo podemos ver en Brasil, lo vimos en Bolivia hace poco, lo vimos en nuestro propio país, con Macri mandándoles municiones y armas a los bolivianos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me pareció necesario e interesante cerrar la columna con un poema que nuestro querido Mario Benedetti le dedicó a Salvador Allende. El poema se llama Allende. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército, pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato, y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más, para seguir matando y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Maravilloso. La verdad que no lo conocía, lo de Mario Benedetti. Mirá que vos sos un experto en poesía, pero ya van varias veces que te traigo poesías que no conoces. Ah, ¿viste? Me va a estar dando algunas cosas que yo no conozco. O sea que el rinconcito culturoso funciona. Funciona, Claro. ¿qué te dije yo? No sabía que le había hecho Benedetti al Chicho. Un precioso poema le escribió Benedetti. Yo te soy franca, tampoco lo conocía. Me puse a buscar, a hurgar, a dar vueltas, y cuando apareció este, había puesto otros 3 o 4, y cuando apareció este, eliminé todos los demás, porque Ese es el mejor de todo. este me parece una joya. Gracias, Lucía. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Un cacho de cultura, la 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 la. Un cacho de cultura, la 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 la. Regresamos a De Esto No Se Habla en la 88.7 de Radio La Azotea. Como todos los jueves tenemos a nuestro compañero y amigo César Ventimiglia hablando del tema municipalidad en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo va, César? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes. En realidad, César, hoy
te queremos interrogar. Queremos saber qué opinión tenés de lo que sucedió ayer en Lourdes Independencia con los manteros. Un escándalo. Sí, realmente un escándalo. Y además, lo que es escandaloso es el comunicado oficial. El evento en sí, bueno, es claramente un conflicto entre inspectores municipales apoyados por la policía y unos muchachos que querían vender sus productos. Es decir, nada novedoso. Pero lo que es llamativo es el tenor del comunicado oficial, en donde se describe una situación que, si uno observa los videos que fueron viralizados, claramente se observa que no hubo ningún policía herido, que había 5 o 6 policías, 3 o 4 inspectores municipales, todos bastante corpulentos, un joven que se saltó cuando vio que le sacaban la mercadería, un par de personas mayores que intervenían, de manera que quedó muy en evidencia una política violenta de desalojo de vendedores ambulantes que no estaban molestando a nadie y que claramente querían ganarse la vida decentemente. Además, el argumento que expresa el comunicado oficial de que la mercadería no se iba a decomisar queda desmentido por las propias imágenes, porque la mercadería se estaba depositando en la caja de la camioneta de la municipalidad afectada de Inspección General. Yo imagino que si estaba cargándose la mercadería era para llevársela, no para dejársela a su propietario. De manera que me parece, bueno, esa es la desventaja que tiene la tecnología, ¿no? Ya no es tan fácil producir un comunicado de prensa que no se pueda verificar en la realidad. Yo recuerdo, Julio también, Rubén, bueno, los que tenemos unos años encima, los comunicados de prensa en la época de la dictadura. Es decir, eran comunicados unilaterales que expresaban lo que quería expresar el poder, y uno tenía derecho a sospechar que mentían, pero no tenía ninguna posibilidad de probar lo contrario. Ahora las imágenes hablan por sí mismos. Es como querer tapar el sol con las manos, es decir, lo que ocurre y se graba y se observa, queda registrado. Entonces, creo que hubiera sido mucho más digno que las autoridades municipales reconocieran que hubo excesos, reconocieran que se generó una situación de escándalo en la vía pública, y no que digan que quieren proteger a los buenos vecinos y que no querían decomisar la mercadería. La verdad, una imagen muy mala, y si esa es la idea de la seguridad que tiene nuestro gobierno municipal, bueno, Dios nos libre de esa seguridad. Seguro. Pues sabes que a mí me llamó la atención algo, porque normalmente en esos tumultos cuando se arman es la policía la que reprime. Pero yo vi inspectores municipales muy sacados, demasiado sacados en el video. Hasta la policía medio como que estuvo bastante paciente. Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Sí, pero la los inspectores municipales parecían, no sé, patotas, no parecían inspectores. Sí, no, parecían esos personajes de seguridad que se va a ver en los boliches, ¿no? Exacto, claro. Corpulentos, violentos, prepotentes. Sí. Y la verdad que fue un escándalo. Y lo más grave es que, por eso digo, yo divido entre lo que ocurrió con un papel de los inspectores municipales, digamos, incómodo, con un vecino que quería vender su mercadería, que no molestaban a nadie, y con una policía bastante pasiva, digamos, observando. Sí. No hubo intervenciones violentas de la policía. No. Pero sí, ese muchacho que dicen que se violentó, lo maltrataron bastante. Se observa cuando quieren bajar de la camioneta donde él iba a dirigirse para recuperar su mercadería, que lo quieren prácticamente sacar por la fuerza de la misma. Es decir, lo que realmente de la camioneta, un papelón, sí, me pareció un papelón de la autoridad municipal. Por eso digo, claro, si esa es la seguridad que nos van a proveer en la municipalidad, bueno, cuidémonos mucho, ¿no? Sí, cierto. Sí, aparte de que duró demasiado, porque en otras circunstancias que han ocurrido episodios similares a esto, digamos, termina o bien, digamos, en una situación
distinta a la que pasó. Ahí duró demasiado porque el muchacho se subió a la camioneta, intentó recuperar su mercadería y seguían negándolo, lo querían torcerle el brazo, reducirlo, parecían policías entre los 4 o 5 que había ahí arriba de la camioneta. Fue un episodio. Sí, yo creo que cuando nosotros, y muchas veces lo decimos, que existe en la sociedad, en la interactuación entre los vecinos, entre los seres humanos, siempre hay conflictos. Y lo que hay que hacer, y eso le corresponde a la autoridad, es gestionarlos. Gestionar un conflicto no es aparecer de pre por una esquina y llevarse la mercadería de un vendedor ambulante. Es conversar, negociar y buscar una solución amigable que satisfaga ambas partes. Eso es lo que no aparece en la conducta de los agentes municipales y preocupa porque es un estilo que habla de un poco, bueno, de algunos discursos que hablan que identifican, digamos, la represión violenta con la seguridad. Yo creo que la represión violenta en situaciones como esta lo único que genera es más violencia y en muchos casos justificada porque, por lo que expresaban los muchachos que estaban ahí, estaban ganándose la vida lícitamente y en algunos casos hablaban de que estaban manteniendo con su trabajo a su padre jubilado que no puede sostenerse solo. Lamentable, creo que van a tener que revisar el manual de seguridad que utilizan los municipales. Creo que así no se resuelven los problemas. Me parece que esto puede servir como experiencia para que, si se producen situaciones similares, se negocie esta situación que se produce y se llegue a soluciones pacíficas. Además, sería importante, ya que tanto se ha meneado últimamente el tema de las cámaras de seguridad, porque las imágenes que se viralizaron corresponden a grabaciones de celulares de gente que pasaba por el lugar. ¿Qué pasaba por ahí? Sería bueno que se conocieran las imágenes de las cámaras de seguridad que hay instaladas en la avenida Independencia y el Uro, que son municipales, son del pueblo de General Pueyrredón y las administra la municipalidad, para ver qué registran, ¿no? Porque sería bueno ver si en esta oportunidad las cámaras que allá están instaladas han registrado, sobre todo las cámaras Domo con Zoom, exactamente lo que ocurrió, y estaría bueno que esto se divulgara en los medios, como suelen divulgarse videos de algunos eventos delictivos que las propias cámaras generan. Creo que es una buena posibilidad de ver si hay una manera de autocontrol municipal con las propias cámaras para controlar los excesos de los propios agentes municipales. Sí, porque uno de los agentes municipales parecía un Pato Vica, como vos bien dijiste, César, de un boliche bailable, ¿no? Le gritaba, te rompo la boca, es decir, esa terminología, prototipo del barra brava, ¿no? El tipo que está acostumbrado a andar en la pelea. El presidente municipal, ¿qué tiene que hacer? Si está en infracción a alguien, dice, bueno, tiene que levantar un acta, no sé cómo será la cosa, y se terminó la historia, pero no ponerse a pelear directamente, ¿no? Es decir, porque era una pelea eso. Sí, claramente era una pelea en la que además era muy desparejo, ¿no? Porque veíamos que los vendedores no eran tan fornidos, había algunas mujeres, inclusive jóvenes, personas mayores, y un jovencito, el pibe que más se enardeció cuando vio que se estaba cometiendo con él un abuso de poder, que evidentemente indignó también a los vecinos que pudieron captar las imágenes. Así que yo creo que es una buena oportunidad de que el gobierno municipal modifique el tono de su comunicado, acepte que se pueden cometer errores y que se pueden enmendar, y no que pretenda, y a través de un comunicado que las imágenes desmienten y que muestran como mentiroso, generar una opinión pública que no se puede sostener. Claro, pero es lo que dijiste vos, César, es decir, ellos están con el tema de los buenos vecinos, ¿no? Es decir, defienden a los vecinos, defienden a los
buenos comerciantes que pagan sus impuestos. Que estamos de acuerdo en eso, de alguna manera. Pero no por eso tenés que ir y romperle la cabeza a la gente. Exacto, no es la forma de actuar, sobre todo en una situación de crisis. Venimos de una situación de pandemia, de crisis económica. Mar del Plata sigue teniendo récord en desocupación. Y bueno, reprimir a la gente cuando trata de ganarse el sustento diario de manera lícita no es lo aconsejable en una situación como la actual, ¿no es cierto? Así. Gracias, César. Te esperamos el jueves que viene. Dale. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Un abrazo. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Bueno, por ser el último jueves antes de participar en las próximas PASO y habiendo entrevistado ya a los 4 precandidatos a concejales de nuestro distrito por el Frente de Todos, hoy contamos con la presencia del precandidato a senador provincial por la 5ª sección electoral, compañero Pablo Obey. ¿Qué tal? Ayer participaste del acto de cierre de la campaña de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo sentiste a los candidatos y vos en tu nuevo rol como candidato? ¿Hay fuerza, hay convicción? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Me parece que fue un evento muy emocionante el del día de ayer. Es la primera vez que me toca participar de un acto de esas características en el rol de candidato, así que la verdad que fue una cuestión doblemente emocionante y notamos mucha energía. Bueno, estaba el presidente, el gobernador, era algo muy, muy importante y creemos que aún en este contexto, desde la perspectiva del gobierno, hay satisfacción en que estamos confiados y convencidos que el gobierno hizo todo lo que tenía que hacer para cuidar la vida en lo que fue la pandemia y también el trabajo, y entonces por eso hay optimismo que esto va a ser reconocido el próximo domingo, y me parece que eso se expresó en las exposiciones de todos los candidatos que hicieron uso de la palabra. Claro. Bueno, vos sos un hombre de dilatada trayectoria militante, pero de bajo perfil, ¿no es cierto? Y de mucha concentración al trabajo. Hoy estás en la dirección de la delegación de ANSES, así que en ese sentido tenés mucha gestión, digamos, encima como para encarar esta nueva etapa, ¿no? Como senador. Lo damos por descontado. Sí, de hecho, en este instante estoy acá en la oficina de ANSES porque estamos manteniendo todo en marcha. La región que yo tengo a cargo es desde Mar del Plata hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, hasta Bahía Blanca. Son 31 oficinas y estamos jubilando y haciendo miles y miles de trámites. Solo en la ciudad de Mar del Plata atendemos 20.000 personas por mes en las 5 oficinas que tenemos, así que no descuidamos nada de la tarea que hacemos, porque en definitiva estoy convencido que si la ciudadanía nos va a acompañar desde lo político es porque cada una de las cosas que el gobierno nacional y provincial hacen, si la gestión es buena. Si esto no es así, no va a pasar nada. O sea que me parece que ese es un punto central para nosotros y bueno, trato de mantener las dos cosas con el mismo nivel de compromiso. Yo te quiero hacer una pregunta, Pablo, y te pongo a trabajar ya de senador. ¿Qué pensás de lo que dijo el jefe de gobierno de la capital federal con el tema de la indemnización de los laburantes? El no pago, en realidad. Me parece que ellos, yo ayer en la intervención que pude hacer planteaba esto, que ellos son los mismos de siempre, tienen las mismas ideas, el mismo libreto,
alguien con un focus group les hace cambiar un poco los colores de la boleta, les hacen mover los candidatos, pero la hoja de ruta que ellos tienen es la misma de siempre y los resultados que provocan son catastróficos y ya los conocemos. Así que nosotros necesitamos reunir mucha fuerza en las distintas legislaturas y en la Cámara de Diputados para poder resistir este embate nuevamente que van a querer hacer, y se desentienden fácilmente de los resultados que tuvieron, hacen borrón y cuentas nuevas y lo presentan todo esto como si fuese una novedad que ya sabemos que va destinado al fracaso. Sin duda. ¿Y un sueño personal tenés, Pablo, para presentar? Porque seguramente vas a acompañar a todos los compañeros del bloque, pero vos personalmente, ¿tenés algo así en mente? Que uno siempre dijo, si yo fuera presidente, la primera ley que pongo es esta. No desde esa perspectiva. Sí, me parece que es muy importante y de hecho ahora que tuvimos, y el día de ayer, que tuvimos un tiempo para charlar en la previa con el gobernador y con el presidente, charlamos de varias de las obras importantes que están pendientes en la ciudad, y estar en un lugar tan importante como es la Cámara de Senadores, que es un lugar además donde son pocos los senadores, y poder llevar la voz ahí con las ideas que las que vamos a llevar no son las mías, son las de la ciudad y de la región que yo voy a representar a la quinta sección electoral, de cuestiones pendientes, y ahí es donde se discuten desde cuestiones tributarias, que todos los sectores están reclamando, las modificaciones de los impuestos e ingresos brutos ahí se hacen, y también la discusión en el presupuesto de las obras pendientes, que generalmente las obras grandes de infraestructura, nosotros tenemos pendiente circunvalación, una serie de cuestiones que hace décadas que se vienen planteando, pero no se pueden realizar. Bueno, para eso se necesita mucho apoyo. Si nosotros podemos desde el Senado generar las condiciones para que esas cosas se realicen, me parece que ahí está la satisfacción, pero es en poder hacer eso que es más difícil, más que algún proyecto en particular. La agenda que vamos a llevar es la agenda del trabajo, que es la clave que falta. Pero después eso en cada sector es muy distinto, y lo venimos hablando en el puerto, en las industrias TIC. Cada uno necesita beneficios impositivos o condiciones muy distintas, así que ahí va a haber que trabajar en mucha cantidad de pequeños proyectos, me parece, más que en un gran tema. Claro. Julio. No, te quería preguntar que si nos harías una síntesis, digamos, de los compañeros que te acompañan en la lista, porque a veces los de Mar del Plata no conocemos a los referentes de la quinta sección. Entonces me gustaría que por lo menos la segunda compañera, el tercero... Sí, la sección renueva 5 senadores, por cómo viene siendo la correlación de las relaciones, siempre que gana se lleva 3 y el que pierde 2. En el segundo lugar está Gabriela de María, que es actualmente senadora y que es del Partido de la Costa, de aquella zona, del equipo de Juan Pablo de Jesús. Y quien está en tercer lugar es el actual intendente de Las Flores, Alberto Jelinek, que ya ha sido intendente en más de una oportunidad, un hombre con mucha experiencia y que conoce mucho toda esa zona norte de la quinta sección electoral, Las Flores, Belgrano, todo Monte, de toda esa zona, así que me parece que él le aporta una experiencia por su condición de intendente y de las necesidades que tiene toda esa parte de la sección que hacen una buena propuesta a nuestra lista. Bien, bien. O sea, es un orgullo encabezar la lista, ¿no? Con compañeros sí, sin duda. De tal valía. Sin duda, y en todos los tramos. Estamos muy orgullosos de la lista en el tramo local que armamos en la ciudad de Mar del Plata, y también la lista que la encabeza Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán, que tienen perfiles muy distintos y que muestran desde los distintos lugares lo que es nuestra fuerza política y lo que queremos para adelante, que lo importante es no solo lo que hicimos, sino que la ciudadanía sepa que en el frente de todos están las soluciones a todo lo que falta hacer y a buenos años para Mar del Plata y para la provincia de Buenos Aires.
Ayer en el programa estábamos hablando de Goyán, que los veíamos. ¿Vos no lo veías igual que nosotros, emocionado a Goyán? Sí, la verdad que es una persona además que es un militante que desde cualquier lado disfruta el hecho de militar y de transformar la realidad, ¿no? Hace de ministro, de candidato, de militante llano, que lleva muchos años, y eso se nota cuando uno lo ve y lo escucha hablar. Claro, porque una cosa es la fuerza de Tolosa, ¿no? Es decir, la valía que tiene, pero ayer lo veíamos a él que estaba como emocionado hablando de los hospitales, de las vacunas, de los médicos, de las enfermeras. Nos pareció eso, no sé. Sí, uno se da cuenta cuando las cosas se sienten y no cuando es un libreto, y él es un hombre de la salud y lo demuestra todo el tiempo. Sí, estuvo en el primer lugar de la trinchera y se puso al hombro toda la campaña contra la pandemia, ¿no? Fue tremendo. Bueno, nos alegramos muchísimo de que estés al frente de esta lista y esperamos el domingo, por supuesto, a festejar y a trabajar y a seguir adelante. Seguro. Gracias por tu participación, Jorge, Pablo, y bueno, nos veremos el domingo. Bueno, bárbaro. Un abrazo para todos. Y muy buenas noches, tardes, días, noches, tardes, días, noches, tardes, días, noches, tardes, días, según la hora en que me escuches. Nuevamente de esto no se habla en 88.7 en Radio La Azotea, y como todos los jueves, los compañeros profesionales para el Proyecto Nacional y Popular. Alberto el Gardista, el Toto Arbizu, Luis Otero, y trajeron un invitado, parece ser. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Cuenten a quién trajeron hoy. Bueno, ¿cómo les va, estimada audiencia? Hoy tenemos la presentación del ingeniero Blanco, especialista en medio ambiente, con una amplia trayectoria en la provincia de Corrientes, especialmente en la ciudad de Cumuzucatiá. Y bueno, no me quiero extender yo mucho, lo dejo hablar a él al respecto, y ya hecha la presentación lo dejo con la voz del ingeniero Blanco. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, estoy a disposición de ustedes para interpelarme acerca de lo que yo más sé, que es la gestión integral de residuos sólidos. Una experiencia que he recabado a través de estos años y bueno, en base a algunas experiencias y unos proyectos que han sido premiados con Escoba de Plata a través de la Asociación de Residuos Sólidos de la Argentina, con sede en la Fundación y Salud en la capital federal. Y bueno, estoy a disposición de ustedes para responder a algunas preguntas o inquietudes que tenga tu audiencia. Sí, Gustavo, yo te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Vos cómo ves a nivel nación el tratamiento de estas cuestiones? Bien. Porque yo sé que hay resoluciones internacionales y quisiera saber qué es lo que hace Nación en este sentido. Bien, recientemente lo que yo pondría en valor, relevancia de esto, es lo que hizo el gobierno, me parece enormemente positivo, a través del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandier, que planteó ante el G20 recientemente en Nápoles, Italia, algo muy innovador que seguramente van a sumarse varias naciones y expuso una realidad en que 80 naciones del mundo están extremadamente endeudadas, entre ellos nuestro país, y en la cual en un breve tiempo, en un par de años, se van a declarar en quiebra o en default, en unas deudas que van a ser impagables. Entonces propuso, ante esa situación, que va a ser prácticamente a nivel económico catastrófico para las entidades de financiamiento internacional, es canjear las emisiones por deuda externa. ¿Qué significa esto? Él lo que plantea es lo siguiente, es que en vez de transferir dólares, una moneda que nosotros no producimos, que ingresen
digamos, esos fondos en dólares al país. En vez de transferir a estos organismos de financiamiento, es que esos dólares ingresen. ¿Para qué? Para desarrollar problemas sustentables, para de alguna manera proteger los bosques nativos, para desarrollar parques eólicos, parques solares y de alguna manera aprovechar la biomasa que se genera en los basurales de cielo abierto en las comunas, también en nuestras granjas, teniendo en cuenta que Argentina tiene las granjas más grandes de Sudamérica. En ese contexto, yo me parece que es de enorme valor. Aparte, a mí me parece que yo sacaría como conclusión, si llegaran a ingresar estos fondos, cosa que este organismo va a tener que responder ahora en la COP26 que se va a realizar en Glasgow, en Escocia, en noviembre de este año, la COP26. En la COP26, de alguna manera, este organismo va a tener que responder ante este pedido, si acepta el canje o no, va a tener que ponerle un valor al bono de carbono, a las emisiones de dióxido de carbono, que sería como una reedición del llamado Protocolo de Kioto que muchos conocen, que fracasó. Ahora, estos objetivos son alcanzables porque hoy están a la mano y dependen mucho de las naciones ricas y de este organismo en la cual él expuso recientemente. A mi modo de interpretar esto también, podrías de ingresar estos fondos, sería, de alguna manera el gobierno podría aprovecharlo para la creación de una plataforma o de la comisión asesora que está prevista en la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático. Es decir, que no se ha creado, a pesar de estar en la ley, por falta de fondos. También yo creo que esos fondos podrían desarrollar mucha enorme mano de obra, podría apoyar la ciencia y la tecnología local, podríamos importar lo que necesitemos de las naciones ricas en los porcentajes que necesitamos en algún momento importar para implementar estos proyectos. Y bueno, y como último, me parece a mí, en esa pregunta que haces vos, habría que discutir, habría que debatir el término de medio ambiente en un futuro, porque va mucho más allá, porque las democracias hoy está muy claro que no son democracia, no son posibles si no tienen en la agenda los funcionarios el tema del medio ambiente. Seguro. No sé si esto responde a tu pregunta. Yo quiero hacerte una pregunta porque hace tiempo yo leí eso de que cambiar por bonos en dólares. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cuál sería la mecánica? Bueno, la mecánica, cómo podría llegar a funcionar en el futuro, es algo que yo no te lo puedo contestar, pero te puedo contestar cómo funcionó en el pasado con el protocolo de Kioto. A ver. Las naciones ricas que se habían desarrollado en forma insustentable, que contribuían al calentamiento global, destinaban de alguna manera en las naciones ricas una determinada suma para los países en vía de desarrollo como el nuestro, para que lo implementemos en proyectos sustentables como que me mencioné anteriormente, a través del beneficio de ingresos de dólares. O sea, el sector público y el sector privado podrían hacerse de estos dólares para desarrollar estos proyectos, porque si no hay fondos, ¿de dónde saldrían? Los gobiernos locales no podrían tener para desarrollar, y el sector privado mucho menos, ni siquiera a través de las entidades de financiamiento local. Necesitamos sí o sí del apoyo internacional. Así funcionó el protocolo de Kioto. ¿Pero por qué fracasó? Y fracasó porque cuando los gobiernos y las entidades privadas iban a presentar los proyectos de desarrollo limpio, que se llamó mecanismo de desarrollo limpio, ellos cambiaban la metodología. Esto tenía un costo para el privado y para el público en dólares. Lo presentaban, si eran aceptados por la Comisión de Naciones Unidas, le bajaban estos montos en función de lo que saldría el proyecto, y el proyecto era sustentable. Tenemos un caso que es relevante, que fue el relleno sanitario de Balcarce, que recibió del protocolo de Kioto estos fondos y que le permitió, durante el periodo que fue aprovechado el biogás para desarrollar energías limpias, son fondos que utilizó el municipio para desarrollo de infraestructura, cloacas, agua para la población. Pero bueno, estos proyectos no se pudieron implementar como se quisieron en todas las naciones. Entonces, por eso fracasó el protocolo de Kioto. Si esto es aceptable, sería como una reedición de esa propuesta
que sería un ingreso. Y si lo podríamos canjear por deuda externa, el país se desendeudaría en un camino, obviamente, en el tránsito de ir hacia la neutralización del dióxido de carbono. O sea, nuestras economías irían en un camino de dejar de usar las energías fósiles, es decir, de usar energías limpias. En ese camino y en ese tránsito lleva un tiempo. El protocolo, digamos, de la COP21 planteó que esos objetivos podrían lograrse en el 2030, o sea, dentro de una década prácticamente. O sea que si es aprobado, nosotros tendríamos 10 años para eso. Sí. Una consulta, Gustavo. Vos estás definiendo con precisión muy interesante un tema que es estructural, pero a nivel global. Y las provincias nuestras, ¿cómo asumen estas responsabilidades? ¿Cómo asumen los gobiernos provinciales estas cuestiones? Bueno, en principio es algo que el gobierno a través del ministerio debería monitorear conjunto con este organismo internacional, Naciones Unidas. Deberían monitorear el ingreso de esos dólares y cómo se distribuyen al sector público y al sector privado. O sea, el Estado sería, ante este motor, sería el director. Por eso el protagonismo del Estado es clave, porque el Estado debería de alguna manera colaborar con el mercado de bonos de carbono, estar asociado y no enfrentado y ser un competidor. O sea, deberían de alguna manera imitar a lo que hacen los países asiáticos como China, Vietnam, en la cual el mercado está asociado al Estado y el que dirige ese camino, el camino correcto, y por eso tienen tanto éxito, es el Estado. El Estado es clave en este punto. En el caso del anterior, ¿cómo se comportó en esta situación de crisis? En este tema, el gobierno... Sí. Bueno, lo dije al principio, puso en relevancia el Ministerio de Ambiente que había caído en secretaría, si usted recuerda. Ese es nuestro gobierno. El gobierno de Macri, ¿cómo se comportó? Bueno, lo que hizo el gobierno de Macri, Cambiemos, degradó este ministerio a secretaría. Cuando digo degradó, hizo un recorte enorme de fondos que se tradujo en reducción del personal, en reducción de fondos para transferir a las provincias y obviamente estos programas que yo menciono, que es el programa de erradicación de basurales a cielo abierto, que hoy está disponible para las comunas, eso lo desguazó totalmente. O sea, al no tener fondos, las provincias, los gobernadores, no recibieron este dinero para atender el tema ambiental. Hoy el tema ambiental está acentuado por el cambio climático y obviamente las fronteras se han ido corriendo. Un ejemplo concreto son los vectores sanitarios, en donde hoy lugares que eran impensados, que el dengue, por ejemplo, que es un vector sanitario, hoy está instalado en la provincia de Buenos Aires, cuando era más propio del norte argentino, la Mesopotamia. Y bueno, esto hay que atenuarlo, hay que resolverlo con la presencia del Estado. Entonces, hoy el tema medio ambiente es salud pública y el Estado argentino, a través de el oficialismo, hoy le ha dado una relevancia importante. Seguro. Bueno, gracias, Gustavo. Nos queda pendiente tratar lo de la ciudad propia nuestra, Mar del Plata, el partido en General Pueyrredón y los partidos vecinos. Pero entiendo yo que tenés tela para seguir cortando. Exacto. Y que es evidente que vamos a pasar un nuevo programa prontamente. Bueno. En principio, muchas gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Y sobre todo te agradezco por darme esta oportunidad. Y obviamente ahí hay bastante para hablar porque Cambiemos en la gestión anterior y que la misma gestión que tenemos hoy ha tenido un comportamiento bastante contrario a lo que se había logrado en la gestión de Gustavo Pulti, que había sido reconocido a nivel local e internacional. Y esos programas totalmente desmantelados en el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nos vayamos, yo voy a dar los teléfonos de los profesionales por el proyecto nacional. Dale. El teléfono es 223-4222-096. Cualquier consulta
a estos números, a este número. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí, Debe ser los gorilas, debe ser. que andarán por aquí, Debe ser los gorilas, debe ser. que andarán por allí, Debe ser los gorilas, debe ser. que andarán por aquí. Y regresamos nuevamente a De Esto No Se Habla en el 88.7 en Radio La Azotea. Y nuevamente, como corresponde todos los jueves, nuestro amigo y compañero Franco Manes, que nos habla de la historia que escribieron algunos y a veces no es la verdadera. ¿Cómo va, Franco? Muy bien, Rubén, acá andamos. ¿Qué nos trajiste? ¿Algo de la industrialización de la Argentina? ¿Inconclusa? Exactamente. Pensaba en hablar hoy de ese umbral que es 1930. ¿Por qué decimos que es un umbral? Porque vamos a pasar de un periodo a otro donde vamos a encontrar cambios importantes y algunas continuidades que van a tener su repercusión hasta la actualidad. Es decir, ese modelo agroexportador que tuvo un esplendor entre el 80, va a finiquitar en 1930, luego de la crisis de Wall Street del año 29. A nivel institucional, nosotros lo vamos a vivir con un golpe, que es el primer golpe que produce el ejército contra un gobierno constitucional como era el de Hipólito Yrigoyen. Así es. Y en ese contexto es que uno quería marcar que no es solamente un cambio institucional lo que se va a producir, sino también hay una transformación económica que venía en forma incipiente, pero la crisis acelera todo este proceso, la crisis mundial. La Argentina se capitalizaba cuando exportaba sus bienes primarios, es decir, los productos agrícolas ganaderos. Pero cuando se produce la crisis internacional, deja de ingresar los productos manufacturados, que era el sistema cómodo que durante muchos años le dio réditos a las clases dominantes de la Argentina. Pero ya después, en el año 30, este grupo hegemónico portaba ideas que no se adecuaban a lo que estaba pasando en ese momento. O sea, no sabía cómo responder ante esa crisis en lo inmediato. Fue así que se produce esta desestabilización institucional, que digamos a la crisis hay que agregarle la ruptura con las instituciones, la asunción de Agustín P. Justo, que es un militar, después de Uriburu, obviamente, y que va a plantear una transformación en la práctica, que es, brevemente, el primer aporte que hacen es la creación de las juntas de granos, junta de carne, junta de algodón. Estas juntas que eran organismos de contralor del Estado, se encargaba de cotizar y de poner el precio y tener el monopolio de la producción agropecuaria y exportarla. De esa manera protegía, dándole un precio sostén a toda la producción, sostenía la actividad agropecuaria, pero ante un mercado mundial que ya compraba. O sea que ya las divisas que producía este esquema eran escasas. Entonces esto produjo un incipiente avance de la industria manufacturera de pequeña escala al principio, después del año 32 en adelante, y que te va a tener su gran impulso a partir del 46. Perdóname, Franco, vos relatabas esto y yo te quería preguntar, ¿ese sería el borrador de lo que después fue el IAPI? Exactamente, pero no es el borrador. El IAPI, la Junta era más que nada para defender a las clases que tenían todo el poder terrateniente de la época. Sí. El IAPI es otra cosa. El IAPI se enmarca dentro de una política distribucionista y que es necesaria a través de acumulación de capital. El IAPI pasa a ser el Estado, el gran centralizador de la actividad económica, se pone a la cabeza, obviamente que toma algunos elementos de
digamos, de la infraestructura de esa época de las juntas. Pero el viaje es, el instituto no solamente compraba, vendía al exterior y compraba los insumos que eran necesarios para el desarrollo industrial. Mirá. Esa es la gran diferencia. En la época del 30 no era así, era solamente para sostener las ganancias y que no estuvieran totalmente en la lona los grupos económicos que tenían la hegemonía del momento. Seguro. Ahora, ¿la diferencia cuál es? El desarrollo industrial que produce el peronismo en el 46 no lo hace solo como una mera técnica económica, sino que la enmarca dentro de un proyecto en el cual deben participar los trabajadores de las industrias. Ya en esa época ya están, la mayoría están sindicalizados, va a participar de una política distribucionista, ya se habían creado las paritarias, entonces la riqueza que genere la industria va a ejercerse hacia abajo, hacia una política de distribución y de aumento de la capacidad adquisitiva de los obreros, que en el esquema previo al 30 no existía. Nosotros siempre decimos que antes del 30, muy bien, Argentina era octava, quinta en el mundo, pero la distribución cero. Sí, es verdad. Sí. Todo el mundo habla de eso, sí, es verdad, Franco, sí. Y bueno, y en esa década, lo que yo quería puntualizar es que los historiadores de la economía apuntan al año 35 como el gran despegue. En esta, ¿qué es lo que va a incorporar o sustituir lo que se llama el proceso de sustitución de las importaciones que eran necesarias? Las que tienen que ver con la actividad del ferrocarril, porque ya no ingresaban productos de Inglaterra, porque no había comercio, a su vez tampoco había divisas para pagar los rieles, las máquinas que funcionaban a vapor. No había lo que se llaman las cocinas, cosas cotidianas, ¿no? Las cocinas, ¿qué otro elemento más podemos hablar? Los flejes, que yo siempre insisto con esto, con los flejes de los carros, porque lo que se usaba para el transporte hasta que se populariza el automóvil son los carros. Claro. Yo le llamo sulky, pero no es sulky, tiene otro nombre. Son esos carros livianos que tienen las ruedas finitas, que son para 2 o 3 personas nada más y hay un poco de lugar atrás como para transportar. Yo asocio mucho a los que venían a Mar del Plata y bajaban en la estación y estaba el grupo de lo que sería el pretaxi de la época, que llevaban a la gente de la vieja estación norte a la zona de la costa, a los hoteles que estaban enfrente de lo que sería Casino hoy. Bueno, todo lo que tenga que ver con ejes, repuestos de autos, chaperío, todo eso venía embalado en forma completa. Ahora se empieza o se intenta hacer. Yo creo que lo comentamos acá. En Bacena se hacían los ejes, por ejemplo, los ejes y los flejes para los elásticos. Los elásticos, claro, sí. Los amortiguadores de los... Claro, serían los amortiguadores. Claro. En la época. Sí. Bueno, y todo este proceso va a necesitar desde lo económico, un proceso de reactivación, que es lo que se apunta a la década del 30. Pero se generan las grandes líneas en función de la teoría keynesiana, que consideraba que luego de la crisis había una merma en la producción y en la vida social económica. Entonces lo que se propugnaba, cuando en el año 35 se crea el Banco Central, que lo manejaba Raúl Prebisch, apuntaba a la reactivación. Pero a una reactivación atenuada, mínima, y promueve el contrato que se había hecho con Inglaterra, con el convenio de Roca-Runciman, que le entrega prácticamente a Inglaterra el comercio de la carne, por un lado,
Y por otro, vos, Rubén y Julio, que conocen Buenos Aires, le dan con una empresa que se llama Corporación de Transporte la exclusividad del transporte de la capital federal. Claro. O sea, dominaban los subtes y los colectivos. Corporación de Transporte. Un monopolio. Todo eso Claro. lo va a nacionalizar Perón en la época de los teléfonos. Y bueno, todo eso va a pasar a un concepto nuevo del Estado como articulador de la vida económica, no un Estado del cual todos se habían beneficiado para consolidar la propiedad territorial, digamos, terrateniente, y algunos privilegios para la actividad comercial exportadora. El proceso que inaugura el peronismo tiene otra mirada, pero también tiene un cuello de botella, porque el desarrollo de la industria inconclusa, como le hemos puesto como título, ¿qué quiere decir? Que la Argentina pudo proyectarse con la industria liviana. ¿Y cómo lo hizo? En función de las divisas que obtenía de la parte agrícola-ganadera. Pero hubo un momento donde el mismo desarrollo de la industria demanda más divisas que las que daba el mundo agrícola-ganadero. Entonces ahí Perón tiene que detener, bajar la intensidad, y eso se demuestra históricamente con el cambio de ministro de Economía. Deja de ser Miranda y pasa a ser Gómez Morales, Alfredo Gómez Morales, que no sé si lo recuerda, que llegó, sí, cómo no, estuvo hasta en la época de Isabel, me parece, un tiempito, asesorando al menos, y él logra una estabilidad en ese momento. ¿De qué manera? Frena un poco la demanda salarial, o sea, baja la intensidad de todo el proyecto. Perdóname, Franco, nos estamos quedando sin tiempo. Esto es más que interesante, interesantísimo, diría yo. ¿Lo podemos seguir el jueves que viene? Sí, porque tenemos que llegar al 76, porque dale. No termina acá. Exactamente. Dale, es fantástico. Gracias, Franco. Bueno, un saludo a todos. Y ahora nos vamos con Hubo un tiempo. No hace mucho tiempo alguien dijo algo como esto. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas. No voy a abrir un hospital nuevo más. ¿De qué servía repartir computadoras? Ustedes se encuentran en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. No soy de los que he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo que uno tiene que estar sin dormir por esta situación. No te dejes mentir ni confundir. A la hora de votar, tené presente la vida que queremos para nosotros y nuestro país. Y es con el Frente de Todos. Bueno, hemos escuchado algunas cosas interesantes, ¿no? Es decir, en realidad, yo con Nazareno tengo un problema. Nazareno fue el que armó todo esto y me parece que se olvidó de algo. Es decir, no te olvides de esto. Ahí tenemos algunos audios para que la gente se acuerde de qué pasó en la Argentina hace 2 años atrás. Para que el ciudadano medio diga, a ver, esto me pasó a mí, no le pasó al chino o al japonés de la otra parte del mundo. ¿Podemos escucharlo, don Nazareno, algunos audios? Nunca tuve plata y no la tengo ahora. El gobierno, y cuando sos honesto, no te hace rico. No te hace rico. Yo quiero saber cómo alguien, una política que vivía en Morón, que se separó. Yo entré, cuando era gobernadora, entré con una casa y un auto. Me separé, tengo media casa y medio auto. Como en 3 años pasa a vivir, según dice ella, en un préstamo, en la isla, en el barrio más caro de la Argentina y con un sueldo estatal. Si no afanás, no te haces rico. Eso te quería preguntar. Es una anomalía ser rico siendo gobernante, obvio, ¿no? Acá un departamento de 2 ambientes vale más de un palo. ¿Usted tiene claro
cómo financiaron las compras de su vivienda Vidal en la ciudad y Santilli también? La verdad que no lo sé. Sé que salió algo en algún medio ayer, antes de ayer, pero no tengo detalles. Vos tenés que laburar, o sea, vos no tenés guita. No es que en estos 4 años de... Te lo voy a poner en estos términos. Mis hijas tienen una extensión de mi tarjeta. Antes de hacer un gasto, me tienen que llamar. María Eugenia Vidal. ¿No? Qué bárbaro. Claro, ahora compra un departamento, según dicen ahora las malas lenguas, fue un préstamo que le hizo una amiga de $300.000. Yo quiero una amiga así. Claro, a pagar en 10 años. ¿Sí? Está bien, es una amiga. Claro, esas son amistades, no muy como vos, comprensiva. Julio, no como vos, Julio, que no me prestás nunca nada. Pero bueno. No, es maravilloso. Además aclara que las hijas, antes de hacer un gasto, sí, claro, tienen permiso. O sea, y en ese mismo instante está pagando un crédito de $200.000 y está poniendo $800.000 taca-taca. Claro. Yo trabajé 50 años y sigo alquilando. Debo haber hecho todo muy mal en mi vida para no poder haberme cobrado aunque sea un departamentito de $200.000. ¿Qué pasó conmigo? Pero vos fíjate esto. A un número muy rápido, Vidal tendría que pagar en 10 años $1.600 por mes. Sí, algo más. Sí. Más o menos. Sí, pesos más, pesos menos, son $1.600 por mes. ¿Cuánto sería? Serían casi 300.000 mangos por mes. Más o menos. Más o menos. Bueno. Tiene que poner el sueldo íntegro para pagar eso. ¿No? ¿El sueldo de qué? No, ¿el sueldo de qué, Lucía? Si ella no tiene. Si ahora no tiene. No tiene. Se supone que va a ser diputada por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto gana un diputado? 300, 400.000 pesos. Sí, más o menos, 300. Más o menos. Sí. ¿Y la señora va a vivir con 100.000 pesos? No, muchacho. No, muchacho. Se les nota mucho. Se les nota mucho. Y después lo tenemos a don Mauricio Macri, el as de los impuestos. ¿Lo podemos escuchar, Nasa? Y nadie va a venir a invertir en un país que para ganar plata hay que evadir impuestos. Si hay algún abogado por ahí, yo hago la pregunta si eso no es más o menos incitar un delito. Tal vez está hablando y confesando que se enriqueció con alguna de estas cuestiones, pero la verdad que me parece de parte de un expresidente, de un dirigente político, algo muy deplorable. Obvio. Ese fue Axel Kicillof que le contestó, ¿no? Es decir, fíjate, que un presidente diga, bueno, pero ustedes se acuerdan cuando Arangune, ministro, dijo, la plata no era la tarea porque no era un país seguro este. Sí. Y estaba en funciones. Claro, ministro de Energía del gobierno de Macri. No decía que tenía el dinero afuera. Por eso lo que hablábamos hoy, los evasores, lo que hablábamos más temprano, los evasores acá se ven como pícaros, y Axel lo dijo claramente. Un abogado por ahí no escucha que esté instigando al delito. Es un delito evadir impuestos, porque los impuestos los necesitamos todos y todos aportamos lo que nos corresponde. No es ninguna gracia lo que hacen. Y lo hacen así, groseramente, obscenamente, públicamente. No, pero los males del país son culpa de los negros planeros. Sí, los laburantes. El laburante que... Bueno, del señor Macri que evade impuestos, de todos los que evadieron impuestos, los que fugaron la plata, los que fugaron lo que nos prestó el Fondo Monetario, lo prestó a ellos en realidad, no a nosotros, porque no vimos un peso de eso. Tenemos que ponerla. Lo volvemos a escuchar a Duhovne cuando hablaba de la deuda que había dejado el gobierno de Néstor y Cristina. Sí. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que
que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana o Corea del Norte. Este era ministro de Economía de Macri, no era de la Cámpora. Por supuesto. No, claro, pero admitió Lástima que recibía... Perdón. No, lástima que no tenemos el audio donde Macri dice que él tuvo que endeudarse con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda del gobierno anterior, o sea, el gobierno de Cristina, que supuestamente Duhovne, su ministro, dice que no había deuda. No había deuda, aparte de la de los más bajos del mundo. ¿Cómo miente descaradamente? No. Sí. No, perdóname, Lucía. No, está bien. Digo, además Duhovne está reconociendo no solo que no había una deuda importante del país, sino que además las familias no tenían deudas importantes. Era una nimiedad. Y uno refresca en su propia estructura familiar y en su propia economía, y realmente los años de Cristina, yo en lo personal y casi toda la gente que me rodeaba, teníamos un sueldo incluso comparado con el dólar además, porque ella en ese momento creo que el dólar estaba en 9 pesos, los que teníamos un salario estable ganábamos una cifra que nos permitía llegar a fin de mes tranquilamente, y bueno, digamos, Macri lo llevó de 9 pesos a no me acuerdo cuánto, pero creo que más de 60. Sí, o sea que modificaron la historia, nos obligaron a endeudarnos a los trabajadores que vivíamos absolutamente tranquilos. Hubo gente que sacó créditos para pagar las tarifas, con sus famosos tarifazos. Es increíble la impunidad de esta gente. Es de loco. Vos sabés que vos hablabas de eso, y yo me acordaba de una frase que dijo Susana Rinaldi, creo. Sí, creo que era ella. Que dijo, estos tipos, por los Macri, son como de las casas tomadas. ¿Viste que se te meten en la casa? Sí. Y los dice, ocupas. Claro, se te meten en la casa, te hacen un desastre, te destruyen la casa y después te dejan deuda. Se van y te dejaron la deuda. Digo, ¿sabes qué? Creo que es una visión muy gráfica esa, de que estos tipos vinieron, se metieron en tu casa. Me refiero a lo que vos decías, ¿no? Que uno estaba más o menos bien, trabajaba con un sueldo más o menos, bueno, pero no estaba loco, es decir, como les pasó a mucha gente, que tuvo que vender cosas para pagar las tarifas del 3.200% de gas. Ahora vos fíjate qué cosa curiosa. No tiraban la bronca muchos por esto de la tarifa de 3.200%, y a unos reclaman el 30% que no le hicieron el descuento en la tarifa. Sí, se enloquecen por ese 30% que no le descontaron. Cuando en un principio se congelaron las tarifas, a esta altura con Macri
estaríamos pagando 5.000, 6.000, 7.000 pesos, ya sería impagable, estaríamos todos sacando créditos para pagar. Ayer Kicillof lo dijo, una tarifa de luz de 1.200 pesos hoy estaría en 4.400. Nos vamos a una perlita del señor Rodríguez Larreta, que lo presenta a este muchacho, el Colorado Santilli, como candidato de capital, no de provincia. Tienen una confusión estos muchachos en la cabeza que son maravillosos. El enroque que hicieron, disparate. Yo no tengo ninguna duda que Diego Santilli es el mejor candidato a diputado que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires. En el marco de este gran equipo de Juntos. Muchas gracias, Diego. Gracias, Horacio. Esto parece una novela de Capusotto. Sí, está escrito por Capusotto, el Juntos. Vos sabés que hoy escuché algo muy interesante en la radio, no sé en qué programa era, la verdad que no estaba haciendo cosas, no sé. Y parece ser que el búnker de Juntos por la Miseria lo van a hacer en lo que es Nueva Pompeya. Ajá. ¿No? Es decir, que es el límite, el puente de la Noria en realidad, que para los que conocemos capital es el límite entre capital y provincia. Ellos se van a juntar ahí. Depende quién gane, a cómo les vayan las elecciones, van a correr para un lado o para el otro. Me pareció genial. Claro, están justo en el borde. El puente de la Noria divide capital de provincia y se van a hacer el búnker ahí los muchachos. Ahora, ayer una paquetería hicieron el cierre en ¿cómo es? En este lugar del campo tan emblemático, ahora no me sale el nombre. No sé dónde lo hicieron, la verdad que no los vi tampoco, no me interesa. Sí, bueno, no me va a salir porque viste que en la rural. En la rural. Gracias, Nazareno, él está en todo. La rural. Claro. Bueno, porque ellos empujaron a Macri para que se cayera. Ellos discursean para la gente como uno. Se nos terminó el programa. Gracias, don Nazareno, gracias, Julio, gracias, Lucía. Nos vamos con la palabra del presidente. Y les recuerdo, no a todos, pero a algunos habría que recordarles que el domingo cuando vayan a votar, lleven el DNI y la memoria. Uno en cada bolsillo. Perfecto. Así vamos a hacer un país como la gente. Chau, nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Dale. Chau, hasta el jueves. Hay dos modelos de país. Hay un modelo que piensa en ustedes y hay un modelo que piensa en ellos. Por favor, voten por ustedes, voten por el pueblo, voten por los argentinos, voten por las argentinas, voten por las enfermeras, por los enfermeros, por los médicos, por las médicas, por los maestros, por las maestras, por cada trabajador y cada trabajadora de esta maravillosa Argentina. Gracias a todos y todas. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí.